En este video explicaremos el método de ordenamiento Quicksort. Quicksort tiene un tiempo de corrida promedio de n por logaritmo de n. Esto lo convierte en uno de los mejores métodos de ordenamiento en términos de eficiencia. Por otra parte, Quicksort es un algoritmo recursivo. Particularmente, Quicksort trabaja con un procedimiento recursivo, es decir, un procedimiento que realiza llamadas a sí mismo y que establece un caso base o una condición de salida. Entendamos el problema. Dado un vector cuyos elementos van del 1 al 8 y que tiene obviamente dimensión 8, posterior a aplicar el algoritmo Quicksort, debemos conseguir un vector ordenado, en este caso ascendentemente. Ahora sí, vayamos a analizar el algoritmo. Quicksort trabaja con un elemento muy especial, el cual es el elemento pivote. Este elemento pivote, posterior a aplicar un procedimiento llamado procedimiento de partición, cumplirá con las siguientes tres condiciones. 1. Los elementos menores al pivote, en caso de existir, se situarán a su izquierda. Los elementos mayores al pivote se situarán a su derecha. Y el pivote ocupará el lugar que le corresponde, es decir, su lugar correcto en el vector. En este caso, el elemento 4 ocupa el lugar cuarto. Antes de analizar a profundidad el procedimiento de partición, veamos qué ocurrió con el vector posteriormente a aplicar este proceso de partición. Cuando decimos partición, esta palabra partición viene de partir, es decir, estamos de alguna forma segmentando este vector en tres partes. Los elementos menores al pivote, en este caso lo llamamos alfa, elementos mayores al pivote, lo llamamos beta, y el mismo pivote. ¿Qué es lo que procede acá? Necesitamos ahora aplicar el mismo proceso de partición a estos segmentos que nos han quedado, alfa y beta. ¿Y por qué no a P? Preguntarán. Bueno, porque el pivote, en este caso, ya está en el lugar que le corresponde, es decir, ya está ordenado. Cabe señalar, por último, que estamos trabajando sobre el mismo vector. No estamos utilizando de ninguna manera vectores auxiliares o cosas similares. Entonces, para esto es fundamental que trabajemos y comprendamos bien el uso de los índices. Entonces, aplicaremos el proceso de partición al segmento beta. Si se dan cuenta acá rápidamente, seleccionamos un pivote, aplicamos el proceso de partición y si se fijan con detenimiento, este segmento ya cumple con las condiciones requeridas del pivote. Ahora sobre el segmento gamma, que es el segmento resultante de esta partición, aplicamos lo mismo. Tenemos este segmento de acá, aplicamos partición, bueno, en este caso seleccionamos primero el pivote, aplicamos partición y nótese que aquí no ocurre nada porque este segmento de vector ya cumplía con los requisitos de la partición o condiciones de partición. Seguimos ahora sobre el segmento delta, que es esta parte de acá, 7, 6. En este caso, trabajamos con este segmento delta, aplicamos partición y obtenemos este último de acá. Ahora tenemos un segmento épsilon, pero nos preguntamos qué ocurre con el segmento épsilon. Esto es algo así como una pregunta o preguntarnos hasta cuándo tenemos que particionar. Bueno, tenemos que particionar hasta que haya algo que particionar o que ordenar. Es decir, mientras tengamos dos o más elementos dentro del segmento del vector. Una forma formal de decir esto es decir que
Dado un segmento de vector, particionamos mientras que el índice menor sea menor al índice mayor. Algo similar ocurrirá con el segmento alfa. Como pueden ver acá, que es un diagrama que explica rápidamente lo que ocurre en una partición recursiva. Bueno, aquí está el diagrama de flujo del quicksort. Ahora vamos al quid de la cuestión. ¿Cómo se particiona? Comenzamos con el siguiente vector. Primeramente seleccionamos un elemento pivote, el cual por convención será el último elemento del vector. Seguidamente haremos uso de un índice, el índice de partición, el cual apuntará al primer elemento del vector. Así también haremos uso de un índice i, el cual nos ayudará a comparar cada elemento del vector con el pivote. Recordemos que el objetivo de particionar es el de acomodar todos los elementos menores al pivote hacia la izquierda y todos los elementos mayores al pivote hacia su derecha. Comenzamos con el procedimiento. Primeramente, preguntamos si el elemento que apunta el índice i es menor o igual al pivote. En este caso, 7 es menor o igual a 4. No. En caso de ser falso, continuamos con el siguiente. 2 es menor o igual a 4. Sí. En caso de verdad, lo que se realiza es el intercambio entre los elementos que apuntan ambos índices. En este caso, el 7 y el 2. Seguidamente, aumentamos una unidad a lo que sería el índice de partición. Y preguntamos por el siguiente elemento. 1 es menor o igual a 4. Sí. Realizamos nuevamente el intercambio. Y aumentamos una unidad al índice de partición. Seguidamente, preguntamos el siguiente elemento. 6 es menor o igual a 4. No. Entonces continuamos. 8 menor o igual a 4. No. Continuamos. 5 es menor o igual a 4. No. Entonces continuamos. 3 es menor o igual a 4. Sí. Entonces realizamos el intercambio. Y le aumentamos una unidad al índice de partición. Una vez concluido todas las comparaciones de los elementos con el pivote, se realiza el intercambio entre el elemento pivote y el elemento que apunta el índice de partición. En este caso, el 4 y el 6. De esta forma, tenemos los elementos menores al pivote hacia la izquierda y los elementos mayores al pivote hacia la derecha. Para mejorar la comprensión del procedimiento de partición, se realizará nuevamente la partición en el segmento que quedó hacia la derecha del pivote. Entonces, ubicamos nuestro elemento pivote en el último elemento del nuevo subvector, el índice de partición y el índice i. Entonces preguntamos nuevamente, 8 menor o igual a 6. No. Entonces preguntamos el siguiente, 5 menor o igual a 6. Sí. Realizamos el intercambio. Y aumentamos una unidad al índice de partición. Preguntamos el siguiente elemento, 7 menor o igual a 6. No. Como no hay elementos que comparar, se realiza el intercambio entre el elemento que apunta el índice de partición con el pivote. Y de esta forma quedaría el nuevo subvector. De tal forma que los elementos menores al pivote quedan hacia la izquierda y los elementos mayores hacia la derecha. Aplicando este procedimiento recursivamente, se llegará al resultado deseado del algoritmo, en el que es que todos los elementos del vector queden ordenados.